Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Este viernes, quédense con nosotros, tenemos mucho que compartir con ustedes y muy bien acompañada con Karen, con Rafa, con Emansi, con Laura Regis, mi tocaya en la interpretación de lengua de señas mexicana y con grandes cosas para ustedes, Rafa. Así es, mis queridos compañeros, muy buenas noches, amigos del auditorio. No está Juan Arturo Brennan, pero tenemos música con un festival, Weman, que se está arraigando cada vez más en el gusto del público y que nos demuestra el talento de intérpretes de todo el orbe. Así es, se trata del Festival de Piano y también vamos a tener algo que es muy importante y que reúne a plumas muy destacadas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿De qué manera conocemos lo que se escribe en otras partes del mundo? Es a través de los traductores y eso tiene una cantidad de reglas impresionantes. Por ello, vamos a hablar del premio de traducción también. En la ciencia, Karen Rivera. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? ¿Qué tal, colegas? Bueno, pues hoy vamos a hablar del Laboratorio de Diagnóstico Genómico del Instituto Nacional de Medicina Genómica, que permite realizar pruebas para conocer las variantes genéticas que provocan las enfermedades raras que aquejan a la sociedad mexicana. No se lo pierdan. Muy interesante. ¿Qué más tenemos, Laura? Tenemos el Festival de Arte y Material, por ejemplo, que también se pone muy interesante. Participan más de por ahí 70 galerías en la Ciudad de México. Un programa muy completo, la invitación a que se queden con nosotros. Comenzamos. Comenzamos con información generada en la Secretaría de Cultura. Alejandra Frausto, su titular en el ámbito federal, se reunió con medios de comunicación. Y esto nos permite también conocer las nuevas oficinas de la dependencia, la primera en pasar por este proceso de descentralización y se encuentra su nueva sede en Tlaxcala. Así es, nuestro compañero Alberto Aranda tiene el reporte. En sus nuevas oficinas en la ciudad de Tlaxcala, la titular de la Secretaría de Cultura Federal dio un avance de los programas en los que está trabajando, los cuales van desde la creación de nuevas escuelas y atención a municipios. De manera particular, en Tlaxcala se creará la Colmena, la cual atenderá a 1,000 alumnos y replicará la experiencia que se tiene en el Centro de Cultura Digital. También tenemos un trabajo interesante que estamos haciendo en coordinación con los tecnológicos del estado. Hay muchos jóvenes que están en los tecnológicos de Tlaxcala y estamos armando una escuela que se llama La Colmena, que va a estar también en este espacio, en la parte de abajo y en unos sotanitos muy agradables. Es una escuela de cultura digital que tiene que ver también con toda esta posibilidad de dar otras herramientas a la tecnología desde la creación. Con respecto al Consejo Ejecutivo de Diplomacia Cultural, dijo que se trabaja en los ejes de cooperación con otras naciones. Lo primero será fortalecer el Festival Internacional Cervantino, mandando grupos nacionales al país invitado. Adicionalmente, se estudia su programación con la finalidad de volverlo más eficiente. Con respecto a FONART, de reciente integración a la Secretaría de Cultura, se buscará trabajar con la Secretaría de Economía y se anunció la apertura de una nueva tienda en la Colonia Condesa de la Ciudad de México. Con respecto al Año de las Lenguas Indígenas, se informó que se trabaja un programa en donde participen distintas áreas de la Secretaría y del Gobierno Federal, teniendo como eje los derechos de las comunidades. Tenemos que poner especial énfasis en aquellas lenguas que están en riesgo de extinción, que son aproximadamente 30 lenguas que tienen de las 68, que tienen este riesgo más claro. Entonces, hemos hablado de un programa en donde esforcemos todas las instituciones y planteemos ya de manera transversal con las demás áreas de gobierno la idea de ni un hablante menos, partiendo de la idea de que no hay lengua sin pueblo, sin pueblos. Adicionalmente, se abrirán más bibliotecas, principalmente en Oaxaca, por carecer de este servicio en sus municipios. Estas servirán como núcleos culturales y tendrán acceso libre a Internet y a los acervos de la Secretaría. Las bibliotecas que estén localizadas en comunidades que hablen alguna lengua indígena se dotarán de libros en esas lenguas. Sobre el programa de cultura comunitaria, informó que se iniciará con 720 municipios. Este es uno de los programas prioritarios, como saben, valorando y tomando en cuenta siempre
y el capital artístico y cultural de cada comunidad y de cada municipio. Nosotros tenemos información, desde luego, de sistemas que se cruzan, desde seguridad, desde bienestar, desde las propias áreas que nosotros tenemos en tierra, que son promotores culturales, de culturas populares, por ejemplo, que tienen mucho contacto con la sociedad y con aquellos espacios que requieren mayor atención. Y entonces desde este diagnóstico se proponen estos 720 municipios y los estamos convalidando con los gobiernos estatales. Sobre el papel de los medios del Estado que ahora trabajarán de manera coordinada, la titular de Cultura Federal expresó que esto brindará nuevas oportunidades. De manera particular, habló sobre el papel que tendrá Canal 22. Curiosamente, del otro lado de la frontera, la ven más jóvenes que lo que se ve la televisión en nuestro país. Esta es una oportunidad única, no solamente como audiencias, repito, ya estamos armando de la mano de la Secretaría de Relaciones Exteriores la posibilidad de generar producción con las comunidades de mexicanos allá, porque como les digo, también son, desde luego, productores de cultura. Hay que tender estos puentes de comunicación y el 22 tendrá, como ya tiene esta posibilidad y ya tiene esta penetración en todo el territorio americano, por ejemplo, y será una gran herramienta el Canal 22 en ese sentido. Por último, informó que se mantendrán reuniones constantes con los sindicatos y en general con los trabajadores de la Secretaría de Cultura y destacó que cada área de la institución está analizando lo correspondiente al capítulo 3000, el cual se refiere a las contrataciones por honorarios. Obviamente está la preocupación que es constante de trabajadores del capítulo 3000, en ese sentido no existirá. Se está haciendo un análisis muy puntual que empezó desde la transición, pero que no hubo manera de que se conciliara toda esta información, sino hasta estar dentro de la institución. No hay nadie que se vaya a ir de la institución si tiene una labor debidamente justificada en ella. Hay áreas que dependen en gran medida de este tipo de contrataciones. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues ya estaremos yendo muy seguido por allá. Así es. Para informarles todo lo que ocurra. Y bueno, de esto que, como acaban de escuchar ustedes, son muchas rutas que estaremos viendo de trabajo y de desarrollo en los próximos meses para tener esta propuesta de cultura, cosa que me parece interesante. Rafael, como mencionaba Laura, estaremos yendo y viniendo a Tlaxcala porque tiene que ver con esta descentralización a la que se referían y las oficinas son realmente por allá, ¿no? Y además también este esfuerzo por llevar librerías a entidades donde no hay y que es dificilísimo conseguir un libro, y cuando aquí fomentamos y promovemos el hábito de la lectura, pues también tiene que ser congruente con esta accesibilidad que se tenga a las letras. Y si vemos, son en comunidades casualmente que tienen una serie de problemas, no solamente de cuestiones educativas y culturales, sino también de pobreza, de violencia. Todo va unido. Entonces, en la medida en que tengan más educación, más acceso a la cultura, las decisiones que uno toma son con mayores elementos y por ende se puede combatir con mayor eficacia todos los demás males, ¿no? Es generar una oportunidad, decir el mundo es más grande de lo que parece, y esto que referían, por ejemplo, en el caso de las bibliotecas o de las librerías, si revisamos el Atlas Cultural de la Ciudad de México y del país, vamos a encontrar que en ciertas zonas de la Ciudad de México hay hasta 30 o 40 librerías por kilómetro cuadrado, mientras que en otras partes del país puede haber 10 kilómetros cuadrados y no tener una librería. Así de irregular es el país, que refleja mucho de la actividad económica y mucho también de la actividad cultural, ¿no? Y aquí está la iniciativa, lo cual también nos llena de esperanza para que todas esas personas tengan acceso no solo a la literatura, sino a la cultura en general. Y en otros temas, con más de 70 galerías de 22 países del mundo, regresa a la Ciudad de México un encuentro fundamental de lo que es las artes plásticas. Laura, bueno. Es la Feria de Arte Material. Vamos a ver de qué se trata. Con la presencia de 73 galerías procedentes de 22 países, representando a 37 ciudades, llega la sexta edición de la Feria de Arte Material CDMX el próximo febrero. Basado en las propuestas que recibimos, el comité de selección busca una selección de galerías
diversa, que representa como todas las nuevas tendencias nuevas propuestas dentro del arte contemporáneo, para que al final uno se quede con una vista amplia a todo el panorama de producción de arte, no solamente en México, pero internacionalmente. La Feria de Arte Material CDMX se suma así con su particular programa a un circuito que ya se ha establecido en la metrópoli, como la Fiesta Anual del Arte Contemporáneo, en las que también se inscriben ferias y encuentros como Sonamaco y Salón ACME. Vamos a tener pintura, escultura, fotografía, arte digital, video, hay mucho para ver y creo que es más bien como la experiencia del visitante, como ver como qué vean, o sea, como qué patrones identifican ellos dentro de como esta selección que tenemos. Brett Schultz habla del crecimiento exponencial que ha tenido la asistencia a esta feria desde el año 2014, cuando recibieron a 2.500 personas, a las estimadas 20.000 que esperan para esta edición. Además de nuevos expositores, la edición continúa con la propuesta performática, característica de esta feria. Ahora tenemos 29 expositores completamente nuevas, estrenando en esta edición de material. Contamos también con 18 galerías mexicanas de barrios de la Ciudad de México, de Querétaro, de Monterrey y Tijuana. Tenemos también como un programa de performance que es algo que ya está en su tercera edición. Sigue un programa muy pionero en su categoría, un programa pensado para una feria de arte, que explora una disciplina que es poca vista en las ferias por ser como un poco difícil entrar en como el mercado comercial. La edición 2019 de la Feria de Arte Material CDMX se lleva a cabo del 7 al 10 de febrero en el Frontón México. El programa completo de actividades está disponible en la dirección electrónica que aparece en pantalla. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues ya vimos algunas de las propuestas que se presentan con esa cantidad de galerías y artistas participando de tantos países, pues es una oportunidad para descubrir qué se está haciendo en otras latitudes. Y bueno, una cosa importante que ocurre allí tiene que ver con la forma en la que, debido al espacio que han construido los espacios de la galería. Quiero decir, se han generado en unas ocasiones, imagino que será en esta ocasión igual, de un segundo, un tercer piso para que tengan presencia en las galerías, y es absolutamente maravilloso porque también dentro de la estructura hay un discurso que tiene que ver con el material, ¿no? Tienes razón, ahí hay una curaduría, hay una museografía dentro de la misma estructura. Exacto, exacto. Y esperando que Juan Arturo Brennan regrese pronto de Álamos para hablar de música, nosotros tenemos aquí una probadita de lo que hay de manera particular en la UNAM. Con recitales, clases magistrales y conciertos acompañados de la UFUNAM, se nutre la programación del tercer Festival Internacional de Piano, que tiene como objetivo demostrar la extensa capacidad sonora que se puede lograr con este instrumento desarrollado en el año de 1700. Los invitados internacionales son el maestro Pietro de María, que viene de Italia. Él hace un recital Chopin-Rachmaninoff. Él toca el segundo concierto para piano de Brahms. Después tenemos a Dmitri Masleyev, un joven pianista, no pasa de sus 25 años. Él fue el ganador del último premio Tchaikovsky. Él trae un recital también bastante interesante, Bach, Busoni, Beethoven, Prokofiev, y con la orquesta toca La danza de la muerte de Liszt y la Rapsodia de Rachmaninoff sobre un tema de Paganini. Después tenemos a la maestra Guadalupe Parrondo, peruana-mexicana. Ella toca el concierto de Ravel con la UFUNAM. En su recital toca Debussy, Chopin. Y nuestro último invitado, Alexei Volodin, aquí es, por decirlo así, una sorpresa o un plus, porque él en su recital
toca repertorio a 2 pianos. Invitamos también a otra pianista que se llama Edith Peña, también gran pianista. Ellos hacen dúo. Y es muy interesante también ver este repertorio que, bueno, como mencionaba hace rato, pues se suma a lo vasto que es el repertorio de piano, ¿no? El programa también incluye la presentación de músicos mexicanos como Anthony Tamayo, Andrés Navarro, Alfredo Aguilar, Luis Villarroa y Armando Merino. En la sala Carlos Chávez tenemos los recitales los sábados de los jóvenes talentos y los domingos de pianistas mexicanos, por decirlo, con una pues ya más grande trayectoria, ¿no? Entonces, en ese sentido sí lo pensamos para que haya diversidad por un lado y que sea incluyente en muchos sentidos, ¿no? Además de la gala, los invitados impartirán una clase magistral para estudiantes mexicanos. Las actividades finalizarán el 17 de febrero en el Centro Cultural Universitario. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, extraordinarias las propuestas y ya escuchamos algunas de las obras favoritas del repertorio pianístico, como las obras de Rachmaninoff, Chopin, que no pueden faltar. Y bueno, es fascinante cuando estamos ante esta posibilidad. Aquí junto en el Centro Nacional de las Artes se celebra también desde hace muchos años el Festival en Blanco y Negro, que también nos da la oportunidad, junto como este que acabamos de escuchar en voz de Alberto Aranda, de estar frente a los grandes pianistas del momento. Y la verdad, el que uno escoja, ¿no? A veces hay ocasiones en que no reconoce uno tanto el nombre o la obra, llegar es también un gran descubrimiento. Ahí está la invitación, vamos a una brevísima pausa y más aquí en Noticias 22. Bueno, continuamos aquí en Noticias 22. Rafael, ¿y qué te parece si nos vamos con algo que tiene que ver con un laboratorio? Esta es la sección de ciencia. Vamos a platicar de genoma con Karen Rivera. ¿Cómo estás, Karen, otra vez? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Siempre es un placer saludarlos en estos viernes de ciencia y así es. Vamos a platicar del Laboratorio de Diagnóstico Genómico del Instituto Nacional de Medicina Genómica, que es un centro que permite realizar estudios moleculares para conocer cuáles son estas variantes genéticas que causan enfermedades raras en la sociedad mexicana. Vamos a visitarlo. El Laboratorio de Diagnóstico Genómico se inaugura en octubre de 2016 con la idea de aplicar la tecnología genómica a las necesidades de la población, específicamente a las necesidades del diagnóstico. Y son tecnologías muy poderosas que nos permiten estudiar el ADN del individuo en su más detallado variabilidad y establecer variantes genéticas que pueden contribuir a ciertas enfermedades. En realidad podemos analizar cualquier enfermedad de origen genético que esté causada por una alteración en la secuencia de un gen, de estos genes que son los codificantes, los que constituyen lo que colectivamente llamamos exoma. Hoy en día tenemos la capacidad de estudiar todos los genes del genoma. Podemos estudiar 20.000 genes en una técnica que se llama exoma completo. Y el exoma puede ser estos 20.000 genes, de los cuales la gran mayoría no tenemos información de si pierden su función o tienen alguna alteración, cómo es que inciden en la enfermedad. La técnica de secuenciación consiste justamente en estudiar base por base del ADN, específicamente las regiones del ADN que se llaman exones, que codifican la secuencia de la proteína. Esas regiones concentran no el 100%, pero sí la mayoría de las variantes genéticas que producen enfermedad. Nosotros nos enfocamos a las enfermedades raras de origen genético y para las cuales de todas no hay tratamiento, pero aunque no haya tratamiento, el paciente se beneficia de saber qué tiene, la familia se beneficia de parar de buscar qué tiene su paciente. El Laboratorio de Diagnóstico Genómico puede realizar más de 100 estudios moleculares
Y entre los padecimientos que abarca su catálogo de diagnóstico se encuentran las enfermedades hereditarias como el cáncer. Es decir, son familias en las cuales existe una variante genética que aumenta el riesgo de desarrollar ciertos tumores. Algunas veces puede ser mama y ovario, otras veces puede ser colon, a veces una combinación de estos tumores. Y la identificación de la variante que corre en la familia te permite saber qué individuos de la familia están afectados aún antes de que tengan síntomas. Nosotros convencionalmente analizamos un set de genes que puede variar entre menos de 100 genes y actualmente utilizamos soluciones de 26 genes porque sabemos que son los que tienen mejor rendimiento de poder encontrar una causa o una respuesta. Todas las pruebas que se realizan en este departamento van acompañadas de un proceso de asesoramiento genético. Se les explica qué es lo que podemos analizar, qué es lo que podemos identificar y además cuáles son las consecuencias de identificar esto. Creemos que es muy importante que podamos estudiar nuestros pacientes en México, porque vamos generando un conocimiento que constituye también una parte del acervo científico del país. Imagínense que los integrantes de una familia conozcan si van a desarrollar a futuro algún cáncer hereditario mucho antes de que aparezcan los síntomas. Esto va a ser posible gracias a estos estudios que realiza el Laboratorio de Diagnóstico Genómico y también es importante aclarar que las personas que requieran algunos análisis moleculares como estos tendrán que ser referidas por instituciones públicas o privadas que ya sospechen que hay algunos padecimientos. Bueno, pues es un gran centro de estudio genético, el que está en México, único en su tipo, Rafael, Huemanzin y Laura. Pues sumamente interesante y esto también nos culmina la reflexión, lo hemos platicado muchas veces, de las modificaciones genéticas, manteniendo toda proporción de estos bebés que se pueden hacer por diseño. Aquí está netamente aplicado para evitar enfermedades, tú lo comentas, raras o crónico-degenerativas, lo cual es un aliciente muy importante para quienes ya las han padecido. Bueno, eso me hace pensar, perdón Karen, en la película Gattaca, de ciencia ficción de finales de los años 90. Muy interesante porque el planteamiento que hace es frente a los seres humanos perfectos que ya no tienen enfermedades, hechos por diseño, entonces habrá personas de primera y de segunda. Quienes no tengan acceso también a estos servicios de salud que probablemente serán, no probablemente, son muy caros, son de alto costo y no toda la población puede tener acceso a ellos, pues estarán siempre marginados del resto de la población. Claro, el centro del que habló Karen no se dedica a hacer este tipo de tecnología. Sin embargo, bueno, pues la discusión sigue estando dentro de estos Nos centra en otros escenarios a partir del conocimiento de esta información, ¿no? Del uso y del manejo de esta información. Que son escenarios necesarios para conocer las variantes genéticas, sobre todo de la población mexicana, que son los orígenes de estas enfermedades raras, ¿no? Se estima que aproximadamente 8 millones de personas, de 8 millones de mexicanos son afectadas por estos padecimientos de los que se conoce muy poco. Entonces, el objetivo principal de este centro está enfocado en estas enfermedades, en los cáncer hereditarios, como ya nos mencionaban en la nota, y también pueden realizar algunas pruebas de paternidad y algunas otras áreas, pero tienen un código de ética que respetan a la perfección. Y bueno, cambiando de tema, pero continuando con la ciencia, tuve la oportunidad de platicar con la doctora María Elena Álvarez Bulla. Ella es la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, sobre los objetivos en los que se centrará en la dirección en los próximos meses. Vamos a escuchar lo que dice. Serán el incentivar que en México tengamos un mayor aporte en la frontera del conocimiento, es decir, la ciencia de frontera, y entonces sacar iniciativas que empujen a la comunidad científica, que la animen a diseñar o empeñarse en investigaciones que, aunque riesgosas, tengan un mayor potencial de convertirse en aportes novedosos
al conocimiento, es decir, que sean realmente aportes científicos. El otro programa, en términos de la incentivación de la investigación científica, tiene que ver con los programas nacionales estratégicos que implican el focalizar áreas particularmente importantes para el país, en las cuales se va a estar invitando a la comunidad científica a colaborar para converger en torno a metas de corto, mediano y largo plazo. Me estoy refiriendo a áreas tan importantes como el agua, la basura, la salud, con enfoques de prevención, pero también de atención a las primeras y segundas causas de muerte, como es la leucemia linfoblástica aguda infantil, los males cardio y cerebrovasculares en adultos, la diabetes, y un enfoque preventivo, comunitario de promoción de la salud. En CONACYT va a haber ahora, en vez de haber 6 direcciones adjuntas como había antes, va a haber nada más 2 de desarrollo científico, que va a incluir desarrollo o apoyo a las comunidades científicas a través de las becas y el apoyo a los posgrados, y desarrollo tecnológico y vinculación con los sectores privado, público y social. Los becarios que ya han sido asignados una beca, por supuesto, se van a seguir apoyando, siempre y cuando cumplan con los acuerdos establecidos. El primer criterio va a ser el rigor científico. El segundo criterio va a implicar, por ejemplo, en términos de las becas al extranjero, que implican un costo muy grande para el país, que realmente el área en la cual se quiere formar un chico no esté presente ya y con una calidad igual o mejor en el país. Bueno, estudios científicos enfocados a los principales problemas que aquejan al país, como el desabasto de agua, como la contaminación, como el tratamiento de la basura, son algunos de los temas en los que se enfocarán o buscarán impulsar durante esta nueva administración del CONACYT. Y continuando con las becas, esto es lo que nos dice. La otra cuestión va a ser el diferenciar el aporte de posibles becas a instituciones con una vocación claramente científica versus otra profesionalizante y otra de formación técnica. Creo que es importante distinguir y no solamente apoyar a nivel de maestrías o inclusive doctorados a instancias eminentemente científicas. Para ser soberanos tenemos que estar totalmente abiertos hacia la vanguardia y lo que se está generando, pero totalmente claros y bien enraizados en lo que queremos hacer en beneficio de nuestro país. Podríamos estar organizando, y es lo que vamos a hacer, programas nacionales estratégicos también de desarrollo tecnológico en torno a temas fundamentales para la vida en México, como es el tener autoabasto de ciertos medicamentos que requieren de un desarrollo científico importante, que además tenemos capacidad de hacerlo en México. Es importante que poco a poco la nación pueda aportar un mayor recurso a la ciencia y a la tecnología. Mi reto es hacer más con menos, ¿no? Y demostrarle al país, a la ciudadanía, al propio presidente de México, con todo entusiasmo y sentido de servicio, mediante algunas demostraciones o pruebas de principio que llamamos, cuáles pueden ser los aportes importantes de un desarrollo científico y tecnológico. Y entonces, sin que yo esté contenta porque se hayan reducido y los colegas científicos y tecnólogos tampoco, lo que te puedo decir que el tener poco dinero nos lleva a tener creatividad en articular.
Bueno, creatividad en la articulación científica es lo que propone la doctora María Elena Álvarez Bulla. Estos son algunos de los objetivos a cumplirse durante el 2019. Les daremos seguimiento y, por supuesto, estaremos pendientes de todo lo que pasa en materia de ciencia y tecnología en México. Rafael, Laura y Huemansin, hasta aquí mi información. Muchas gracias, Karen. Pues interesante y temas nodales y prioritarios en la agenda del gobierno actual. Ya lo decías, Karen, contaminación, suministro de agua y abasto de medicinas. Escuchamos en esa última parte de la charla que es muy importante estar al pendiente del mismo. Y bueno, ahora en un mundo en el que hay una telecomunicación abrumadora, también pensar en este tipo de independencias, dado que cuando uno saca un celular y manda un mensaje con una persona que está a algunos cuantos centímetros de distancia, toda esa información sale del país y luego regresa para que llegue a su celular, debido a que no hay una independencia en ese tipo de telecomunicaciones, como tampoco lo hay en esa información cuando vemos los mapas de qué es lo que ocurre en México con un ciclón, con ciertos plantíos de drogas, con la forma en la que se mueven por las vías de comunicación, cierto tipo de transportes. Bueno, muchas veces eso no es de un satélite mexicano. Nos viene información de otras partes del mundo. Eso también tiene que ver con una independencia y un desarrollo también nacional, ¿no? Parte de los acuerdos que se llegan a firmar ahí en las letras chiquitas, en esas cumbres internacionales que nosotros no nos enteramos, ¿no? Eso tiene que ver con la soberanía, sí, en todos los sentidos. Bueno, vamos a seguir platicando qué les parece de algunos temas que están relacionados con la ciencia, aunque no necesariamente en nuestro país. Luego del alunizaje de la sonda Chang'e 4, el mundo ha comenzado a preguntarse por los alcances de China en materia espacial. Y por este motivo, el equipo de Noticias 22 Digital conversó con un experto en política exterior de China para entender el contexto político de esta nueva carrera espacial. La misión china Chang'e 4 alunizó el pasado 3 de enero. Nos mostró la cara oculta de este satélite y, para no dejar de sorprendernos, cultivó la primera planta en la Luna. El que China esté dando pasos tan grandes en su programa espacial implica ciertos mensajes. Lo que quiere hacer ahorita el gobierno chino es mostrar que ya China tiene los elementos para ser una potencia internacional, que ahora sí está trabajando en ese sentido. Porque recordemos que todavía en el periodo de Deng Xiaoping en los 80s, de Jiang Zemin en los 90s, se decía que China no podía todavía convertirse en una potencia. Llega el siglo XXI y es cuando los líderes chinos dicen: China tiene que trabajar por ser una potencia. Y es cuando empiezan también problemas con Estados Unidos. China está adquiriendo gran poder en la región de Asia. Por eso, la inversión en ciencia y tecnología le da elementos para convertirse en potencia mundial, y quizás en unos años en una superpotencia. Para eso necesita tener poderío militar y recursos naturales. China tiene intereses militares, intereses económicos también. China sabe que en la Luna va a encontrar recursos naturales importantes que pueden servir para resolver los problemas que se tienen ahora, por ejemplo, de abastecimiento de electricidad, de abastecimiento de otros recursos, ¿no? Entonces, China, por ejemplo, está viendo la posibilidad de que en un momento dado se puede explotar el helio que hay en la Luna. Y por supuesto, China sí quiere ser la gran potencia internacional. China ahorita sí está pensando en cambiar las reglas internacionales. ¿Por qué? Porque dice: yo ya tengo los elementos para hacerlo. Antes no, antes me tenía que mover dentro de ese sistema que yo no participé en crearlo. Pero ahora sí puedo ir creando las reglas para este nuevo sistema internacional que me beneficia a mí y empezar a hacer a un lado a Estados Unidos. Esa es la idea. El desplazar a Estados Unidos en un momento dado, cuando ellos se sientan ya suficientemente fuertes, y convertirse en la potencia mundial. La carrera espacial china comenzó en 2003 cuando envió su primer taikonauta al espacio, y prevé la instalación de una misión tripulada a la Luna antes de 2050. Esa es la idea, ¿no? De que finalmente China ya pueda tener una organización establecida, que
logre realmente seguir desarrollando todos estos programas, hacer que China finalmente pueda establecer una estación espacial enorme. Eso es lo que ellos quieren hacer y están poniendo una fecha para 2023, desde donde ellos puedan llevar a cabo todas estas actividades dentro del espacio. Bueno, pues hay un potencial enorme en esto que decíamos, tal vez podríamos llamar una nueva carrera espacial o una continuación de la carrera espacial con otros derroteros. Hasta algodón sembraron en el lado oculto de la Luna. La plantita no duró mucho, pero ya están haciendo experimentos muy interesantes. Germinó. Bueno, sí, se redefine la carrera espacial y qué tanto será también la Guerra Fría. Híjole, una gran reflexión que hacemos mientras vamos a esta pausa. Bueno, continuamos ahora con algo que tiene que ver con la crónica, con el periodismo y de alguna manera con lo que ha detonado el mundo del deporte. Alejado ya de ese mundo deportivo que le hizo acumular muchas millas, el periodista Alberto Lati incursiona ahora en el mundo de la ficción con la principal consigna de defender lo que se contó y lo que no se escuchó. En Equivoria, Alberto Lati relata la historia de un escritor que se encuentra inmerso en una crisis existencial que lo lleva a revelar dos extremos de su vida. El escritor frustrado que le obsesiona a recopilar libros jamás leídos y una más misteriosa, que lo obliga a suplicar por teléfono que le permitan pagar una deuda. Yo planteaba un escenario en el que hay un monólogo interior que te está devorando y en el que la reflexión pudiera sustituir a la acción y que a través de la reflexión pudieras ir desplazando al personaje. Es muy complejo. Y luego con la memoria. La historia se desarrolla en primera persona, entre delirios, accidentes, referencias bibliográficas y pictóricas, que desde el primer capítulo son parte de las pistas que ayudan a desentrañar la vida del protagonista que se encuentra confundido entre sus recuerdos, reflexiones y persecuciones. Yo quería una obra que fuera brumosa, también quizá como rebeldía ante lo que ha sido el periodismo, donde has de ser lo más claro posible. Yo quería una obra que tuviera mucho de trabajo del lector, que fuera de la mano del escritor, y mucho de complicidad del lector, y mucho complemento del lector. También cuestiona las actuales dinámicas de convivencia, en donde es más importante el personaje o el autor que el mensaje que emite. Para metáforas muy poderosas de cómo estamos suprimiendo a veces el conocimiento, cómo estamos aplastando el juicio, cómo nos estamos negando a la opinión que puede ser un poco diferente o un total diferente a nosotros. La ficción tiene varios niveles de lectura. En los capítulos nones se cuenta la vida del protagonista y en los capítulos impares las circunstancias externas que lo acechan. Cuando te das cuenta que no eres lo que querías ser y que no te pudiste dar cuenta tú solo por mucho que la realidad estaba ante tu cara. Y solamente de esa forma se da cuenta. Y le viene un desmayo y luego le viene un episodio muy complejo de un viaje interior y un viaje exterior y el sentirse manipulado y el perseguir y sentirse perseguido. Y luego tiene muchos niveles de lectura, ¿no? Aparecen personajes librescos por doquier porque es un libro de amor a los libros o de un personaje que tanto los amaba que se siente traicionado por los libros. Noticias 22, Óscar Cortés. Pues ahí está interesante este recorrido al que nos invita Alberto Lati, quien con los viajes ha cultivado de una manera extraordinaria y que siempre es gratificante escucharlo. Efectivamente, la verdad es que tiene un conocimiento porque él sabemos que se adentra en cada uno de los países, no solamente va a ser una cobertura, sino que vive ahí, convive con la gente y eso le da una riqueza enorme. Así es viajero, no es turista, ¿no? Indiscutiblemente. ¿Y qué se está comentando en las redes en materia de cultura? Laura, ¿con qué arrancamos? Bueno, a esto se está comentando de una manera pues muy profusa, muy interesante en las redes. Esta semana fueron subastadas, fíjense, 2 cartas de amor de un joven Francisco I. Madero a la sazón
tenía 29 años de edad, envió a su mujer estas cartas a su esposa, a Sara Pérez. Hace más de un siglo la correspondencia fue escrita en diciembre de 1902, un mes antes de que la joven pareja uniera sus vidas. Tras 6 años de noviazgo, juntos vivieron cerca de una década hasta que Victoriano Huerta provocó la caída del régimen maderista. 10 años de relación. Y bueno, de Madero nos vamos a algo que conmemoramos en este año. La Asamblea General de Naciones Unidas proclamó que 2019 será el año internacional de la tabla periódica de los elementos químicos, coincidiendo con el aniversario 150 de su creación por el ruso Dmitry Mendeleev, quien clasificó los 63 elementos que se conocían a finales del siglo XIX con relación a ciertas propiedades químicas y de peso atómico, atreviéndose además a predecir la existencia de otros 4 elementos, más tarde confirmados. En ocasión de este aniversario, la Sociedad Química de México llevará a cabo diversas actividades conmemorativas para involucrar a la gente con la ciencia. A través de sus redes sociales nos mantendrán al tanto de lo que ocurra, y dicho sea de paso, este señor Dmitry Mendeleev también logró y estabilizó la forma en la que debía de procesarse el alcohol que hace al vodka, porque aunque esto se hacía desde hace muchos siglos, él dijo, no, debe tener estos niveles y esta calibración, así que gracias a él el vodka dejó de ser un alcohol prohibitivo y se convirtió en lo que hoy conocemos, esa agüita. Y en otros temas, uno de los fenómenos que se ha vuelto viral en Internet en fechas recientes es el denominado 10-Year Challenge, que consiste, como muchos ya sabrán, en comparar 2 imágenes nuestras, una de hace 10 años y otra de la actualidad. Ahora el Museo del Prado, del cual platicábamos el día de ayer por su bicentenario, ha decidido sumarse a esta dinámica compartiendo a través de sus redes las piezas de su colección en las que aparecen retratadas en intervalos de 10 o más años algunas personalidades ilustres como Margarita de Austria, pintada por Velázquez en Las Meninas, o el príncipe Baltasar Carlos, cuya juventud fue inmortalizada por Juan Bautista Martínez del Mazo. Ahí está pues el Museo del Prado también a las vanguardias tecnológicas al sumarse al 10 Years Challenge. Yo voy a hacer el 10 Minute Challenge porque hace 10 minutos me sentía eufórico. Efectivamente. Bueno, pues ahora le tenemos un comentario, una invitación. Hasta el 3 de marzo el Museo Nacional de San Carlos exhibe medio centenar de obras que nos revelan otra faceta del arte virreinal, aquella que se preocupó por la iconografía de la Biblia hebrea, o lo que llamamos el Antiguo Testamento. El Museo Nacional de San Carlos exhibe la muestra El Antiguo Testamento y el Arte Novohispano, que permite recordar a los personajes bíblicos plasmados en los siglos XVII y XVIII en retablos, lienzos y manuscritos. Más de 50 piezas conforman la exposición, que también ofrece la lectura que la Iglesia Católica hizo de la Biblia hebrea. Es, hablar de los textos bíblicos, de Moisés, de Salomón, del rey David, ¿no? Estas historias que nos llegan a todos, que todos hemos oído desde niños. Hay muchos libros ilustrados para niños y se conocen, por ejemplo, uno de los temas favoritos es el del Arca de Noé. Todos hemos visto arcas de Noé hasta de peluche, divinos, pero ahora en arte novohispano. En la primera parte vemos exclusivamente escenas y personajes del Antiguo Testamento, ¿no? Estupendos. Y en la segunda parte hay personajes del Antiguo Testamento que se relacionaron con el Nuevo Testamento. Esto es una lectura, obviamente, hecha por católicos, ¿no? Es una de tantas lecturas, pero es el caso de los 6 personajes que están a mis espaldas. Un manuscrito virreinal de la Biblioteca Juan de Córdoba en Oaxaca, que es un resumen de la Biblia en lengua mixteca, o la representación de personajes como Aarón, el hermano de Moisés, dibujado con 2 ónix a los costados, son algunas de las obras expuestas. Son textos que los religiosos en la época colonial escribieron para ayudar a otros religiosos que medio apenas iban conociendo la lengua, ¿sí?, a tener herramientas para comunicarse con la población. El Antiguo Testamento y el Arte Novohispano podrá visitarse hasta marzo. Noticias 22, Karen Rivera.
Bueno, pues qué enfoque. Siempre este museo nos presenta exposiciones, a veces con piezas del mismo acervo, a veces con obras invitadas que nos dan la vuelta y nos hacen pensar de una manera distinta en la creación artística, en este caso en la pintura. Así es, bueno, fascinante, una invitación para que no se pierda esta exposición. Y vamos a una pausa, tenemos más aquí en Noticias 22. Ediciones Castillo celebra 40 años de promover la literatura infantil y juvenil con el lanzamiento de un premio que reconoce a los autores que despiertan la imaginación de los más jóvenes. Por primera vez, Ediciones Castillo y la Universidad de Guadalajara lanzan un premio literario para autores de México, Hispanoamérica y Estados Unidos que escriban en español. Este es el primer año que se lanza el Premio Hispanoamericano Castillo de Literatura Infantil y Juvenil. Efectivamente, antes había un premio, que era el Premio Castillo de la Lectura, pero era un premio que se dirigía exclusivamente a autores mexicanos. Ediciones Castillo en ese momento no tenía libros para niños, entonces convoca el Premio Castillo de la Lectura para empezar a construir un acervo de libros para niños y jóvenes. En este concurso, de hecho, autores como Toño Malpica, como María Baranda, mandan sus primeros libros para niños, y es así como se empiezan a formar también como autores. En su primera convocatoria, el Premio Hispanoamericano Castillo de Literatura Infantil y Juvenil está dotado con 250,000 pesos y la publicación de la obra. La idea es sumar nuevas voces a un catálogo que ya está muy consolidado y que, pues, sobre todo empezar a encontrar autores nuevos que se incorporen a este catálogo. Por eso se lanza la convocatoria con 2 categorías, la categoría infantil y la categoría juvenil. La infantil está dividida en 2 subcategorías, pueden enviar textos para niños de 4 a 8 años y de 8 a 12, y la juvenil deberían de ser textos dirigidos a jóvenes de 13 a 16 años. Se va a hacer una entrega preliminar en la Ciudad de México en octubre, y después el libro se va a presentar en la Feria de Guadalajara. Para mayores detalles de la convocatoria, checa las páginas web que aparecen en pantalla. Noticias 22, Irma Gallo. Bien, ahora vamos con más información. En el marco del Foro Internacional Lenguas 2019 se entregó el premio Ítala Moraita, que promueve el desarrollo y reconocimiento de la traducción y la interpretación en nuestro país. La Fundación Italia Moraita busca reconocer... Por segunda ocasión son entregados los premios Italia Moraita por parte de la fundación que lleva el nombre de esta pionera de la traducción simultánea y la interpretación en México. En esta ocasión el trabajo de traducción se entrega a Arturo Vázquez, que es el presidente de la Asociación Mexicana de Traductores Literarios y que ha formado a muchas generaciones. En trayectoria de interpretación a Laura Socchi, que es una intérprete que vino a México, italiana de origen, hace muchos años, y que fue realmente una de las primeras formadores de intérpretes en México. Los otros 2 premios son a un trabajo de investigación, que en este caso se le entrega a Lucila Kristen por un trabajo, un máster que hizo en España, su tesis de máster, que habla sobre la percepción de la calidad de la interpretación según el género de la voz. Finalmente, en este año además es particularmente importante, se le entrega un premio al intérprete comunitario, que se entrega también, se ha entregado en ambas ocasiones, que trabaje con una lengua indígena mexicana. Y en este caso es Miguel May May, que es no solo un intérprete de maya, sino un gran promotor de la cultura y la lengua maya. La traductora Lucila Kristen ve aún tareas pendientes en el reconocimiento de la labor de la traducción y la interpretación. Existe una competencia muy desleal entre gente que las practica de primera mano y sin ninguna preparación. Entonces, somos los intérpretes de estas generaciones que ya vemos la necesidad de profesionalizarlos, los que estamos tratando de promover que haya un proyecto de ley que nos proteja y que nos lleve a generar la necesidad de contar con una licenciatura para poder ejercer, con una cédula profesional. La perspectiva de estos premios ha considerado también a las lenguas indígenas. Miguel May May
ha ofrecido su trabajo de interpretación a las comunidades, en los campos de salud y jurídico principalmente. Señala un rezago en el reconocimiento de las lenguas indígenas nacionales. Yo creo que esta es una cuestión que refleja precisamente esta discriminación de que ha sido objeto las lenguas indígenas del país y bueno, en este caso también de la lengua maya, porque se piensa que son lenguas minoritarias, son lenguas sin importancia, que son lenguas que carecen de escritura y que por ese solo hecho pues no se merecen un reconocimiento. Los premios fueron entregados en una ceremonia en el marco del Foro Lenguas 2019, realizado en el Anfiteatro Simón Bolívar del antiguo Colegio de San Ildefonso. El premio consiste en una moneda de oro y un grabado de César Urrutia. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, vamos a platicar por otra parte de las consecuencias de la migración que en el núcleo familiar son expuestas en una obra de teatro que se llama Papá está en la Atlántida. Esta pieza inicia temporada este domingo. ¿Qué significa chilango? ¿Te llamaron chilango? Dos hermanos son dejados al cuidado de la abuela porque su papá tiene que ir a buscar trabajo y una mejor vida para ellos. Un buen día, cansados de la vida en provincia, de ser agredidos por ser chilangos, deciden ir en busca de su padre a los Estados Unidos. Este tema tan actual es el que aborda la obra Papá está en la Atlántida, de Javier Malpica. Un poco lo que está detrás de esta historia pues es la experiencia de Javier con su hermano menor, pero más allá de eso pues creo que pues se encuentra presente en él el querer hablar de estos temas que son tan fuertes, pero desde la perspectiva de dos niños. Y eso es lo que a mí me parece tan interesante de este texto, que a veces creemos que los niños no son capaces de tener estas reflexiones tan profundas o de tener esta capacidad de entender estos temas tan fuertes, y Javier Malpica nos lo transmite de una manera bastante poderosa. Más que adaptar la obra, más bien ha sido encontrar para nosotros esas atmósferas, cómo poder construir todos esos momentos poéticos, porque como decía al principio, ¿no? Está llena de pérdidas la obra, pero también está llena de esperanza, está llena de lucha, está llena de solidaridad, está llena de sueños, también está la muerte ahí presente, acechando. Entonces, bueno, volviendo al texto de Javier, pues nosotros le hicimos realmente muy pequeñas adaptaciones, sobre todo porque estamos pensando en nuestro público de jóvenes. Los hermanos experimentan la pérdida de la familia, la migración, la orfandad y el desarraigo. Sin embargo, ellos se cuidan y se protegen. Sin embargo, a pesar de todas estas pérdidas, es una obra que está llena de luz y de esperanza y de valores realmente que pues, no son universales y son importantes para los seres humanos, como lo es la solidaridad, la hermandad y el tema del amor, que siempre está ahí latente. Entonces, a pesar de que están estas pérdidas alrededor del hermano menor y el mayor, también están llenos de esperanza y de luz y una historia de lucha. Papá está en la Atlántida se presenta en el Teatro Sergio Magaña a partir del domingo 27 de enero hasta el 31 de marzo. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues cuántas formas, cuántas visiones hay hacia la migración, los trasterrados o los desterrados, y estas imágenes nos llevan a uno de esos ángulos. Y bueno, nos vamos a despedir y como es costumbre lo hacemos con música. Witold Lutowlawski. Así es uno de los grandes compositores europeos y esto tiene que ver porque es su aniversario 106 de su nacimiento. Estamos hablando de una región, amigos, Rafael, en donde se empezaron a generar una cantidad de músicos muy importantes y que son una referencia para entender la forma en que la música ha cambiado en el siglo XX. Allá en Polonia. Así es. Estamos ubicados. Él fallece en 1994 y aquí está el recuerdo y la invitación a que nos acompañe la próxima semana en el horario de costumbre. Muy buenas noches.